Clase número 19 del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional. Hablamos del sistema de gobierno democrático y plural. Bolivia se constituye como Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentrado y con autonomías. Además, adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa, comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Esto es algo que nos menciona la Constitución Política del Estado de nuestro país en cuanto a el sistema de gobierno democrático y plural. Pero es importante también entender diferentes conceptos que se manejan dentro de estas definiciones. Uno de ellos es la multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Es un término principalmente descriptivo. Se refiere a la multiplicidad de las culturas que existen dentro de un determinado espacio geográfico, un espacio local, regional, puede ser un espacio nacional e incluso internacional, y sin que necesariamente tenga una relación entre ellas. A eso se refiere este término, a referirse a una multiplicidad de culturas sin que necesariamente haya una relación entre estas culturas. El empleo en su mayor parte de este término de multiculturalidad se da dentro del contexto de países occidentales como los Estados Unidos, donde las minorías nacionales, a esas poblaciones de personas de color de piel negra o indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes también, minorías involuntarias como puertorriqueños, entre otras personas, todos descendientes de otros países, principalmente europeos, o como en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente. Pero este término de multiculturalidad también se utiliza en América Latina, como lo mencionábamos, para referirse a esa multiplicidad de culturas que existen en un espacio geográfico, esa multiplicidad de grupos sociales, de colectivos de personas, de pueblos indígenas que conviven dentro del mismo territorio, que coexisten, pero que no necesariamente dentro de este concepto se contempla la interacción o la relación entre estos grupos de personas o estas culturas. Por otra parte, tenemos lo que es la pluriculturalidad. ¿Qué se refiere este término? Es el referente que se utiliza más en América Latina y es reflejo de esa necesidad de conseguir, de lograr un concepto que pueda definir, que pueda representar la particularidad de la región donde los pueblos indígenas, pueblos de personas de color negro, han vivido por mucho tiempo, por siglos, entre blancos y mestizos, y donde ese mestizaje se hizo parte de la realidad, como también la resistencia cultural y la revitalización de las diferencias, en donde hay gran diversidad, en donde se manifiesta esa diversidad en cuanto a culturas, a diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad. Este término sugiere que hay una pluralidad también histórica y también es actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial. Como lo mencionamos, en la multiculturalidad hay una coexistencia, hay un compartimiento de territorio, de espacio geográfico, de espacio territorial, pero en cuanto a la pluriculturalidad también hace referencia a que estas culturas están juntas, conviven y hacen una totalidad nacional, en donde se puede definir toda esa variedad, esa diferencia de todas estas culturas, de todos estos pueblos que están conviviendo, que ocupan un espacio territorial. Tenemos también el término de interculturalidad, y este término, esta palabra es distinta en cuanto se refiere a las relaciones complejas, a las negociaciones, a la interacción, a los intercambios culturales. No solamente es como la multiculturalidad, donde hay una coexistencia pero no se manifiesta o no se reconoce una relación. En este caso, en el término de interculturalidad, sí se reconoce, sí se da lugar al intercambio cultural,
a la interacción, a buscar desarrollar una interacción entre los individuos, entre las personas, entre los pueblos, entre los colectivos sociales, y de esta manera intercambiar conocimientos, intercambiar, compartir prácticas culturales que son diferentes unos de otros, y en esta interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, asimetrías económicas y políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto de identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. En este caso, dentro de este concepto de interculturalidad, no se trata simplemente de reconocer, de descubrir o de tolerar al otro o la diferencia en sí, como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático y multicultural lo sugieren, sino en este sentido de la interculturalidad, más bien se trata de impulsar activamente esos procesos de interacción, esos procesos de intercambio, como lo mencionábamos, no solamente de reconocer que hay alguien diferente compartiendo el territorio, sino también de impulsar, de motivar ese intercambio de conocimientos, de saberes, de cultura, que por medio de las mediaciones sociales, también mediaciones políticas, mediaciones en cuanto a la comunicación, nos puedan permitir construir unos espacios de encuentro donde se puedan lograr puntos de encuentro entre los diversos pueblos y diferentes pueblos, en donde se pueda entablar espacios de diálogo, en donde se pueda lograr asociación entre seres humanos, entre pueblos, entre saberes, entre sentidos y también entre las distintas prácticas que definen a cada uno de estos pueblos, individuos o culturas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe. Se trata de un proceso que se busca alcanzar, es una meta que se quiere lograr, no solamente a nivel nacional, sino en toda América Latina, y esta meta se la quiere alcanzar por medio de prácticas, también de acciones sociales, acciones concretas, acciones conscientes, y se trata de buscar los mecanismos necesarios en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural, educativa, para lograr prácticas, acciones que puedan ayudar a llegar a este nivel de interculturalidad, donde se busca no solamente la convivencia en armonía, sino también la interacción, el compartimiento, el diálogo. De esta manera es que podemos definir también este término de interculturalidad. Y en cuanto a la autoevaluación de este tema, nos dice cómo ayuda la interculturalidad a la convivencia humana. Esa es la pregunta. Veíamos que la interculturalidad favorece, busca motivar, ¿verdad?, la interacción, el compartimiento. Entonces, todo eso nos ayuda a lo que es la convivencia humana en este sentido. Entonces, desarrollan su respuesta en cuanto a esta autoevaluación. Nos encontramos en una siguiente clase y Dios les bendiga.